grabar. Ahí estoy grabando. Sí. Ok. Entonces, ahí vamos. Es parecido, ¿no? No tiene tanta. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la clase del día de hoy, ¿verdad? Después de estos problemas técnicos. Vamos a empezar tranquilos. La verdad es que, les digo, este semestre tenemos la ventaja de que no tenemos que estar tan a las prisas como el pasado. Y bueno, también vamos empezando, entonces vamos agarrando un poquito de vuelo. Pero vamos a empezar con el problema fundamental que nos atañe en cálculo 2, ¿no? Entonces, el problema principal que nos interesa en cálculo 2, vamos a ponerlo ahorita, ya, problema, ¿vale? Entonces, el problema es encontrar el área bajo la curva, el área bajo la gráfica de una función, ¿no? Ese es el problema que vamos a tratar de resolver en cálculo 2, ¿no? Encontrar el área bajo la gráfica de una función. En realidad es importante considerar que vamos a pensar que nuestra función es una función acotada en AB. O sea, de primera instancia toda la teoría de integración se va a hacer para funciones que son acotadas en AB. Voy a tratar de ponerlo varias veces para que, para que digamos, les quede muy claro que la teoría de momento solo va a funcionar para ese tipo de funciones, ¿no? Este, entonces, digamos que, pues esto es muy importante, ¿no? Acuérdense, todas las funciones van a ser acotadas, lo voy a poner muchas veces, este, pero bueno. Entonces, vamos a ir poco a poquito. Este problema del área, pues, ¿quién fue el primero que se preocupó, no? Vamos a poner un poquito la historia. Si quieren, también ponemos un poquito el dibujo. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo. Ay, no me hizo caso, entonces deja pongo. Es como, es la línea esta. Ok, entonces vamos a hacer un dibujo aquí. Entonces, pues este es el eje Y, ¿no? Este es el eje X. Y entonces, pues nosotros tenemos un intervalo de la forma AB, ¿no? Y lo que queremos es, tenemos ahí nuestra función, ¿no? Definida. Lo que nos interesa es calcular el área que está bajo la curva, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Este, y eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Ahora, vamos a poner problema de calcular áreas, ¿no? Pues según la historia, digo, realmente así como mucho resumen, los primeros que se interesaron en este problema fueron los egipcios, ¿sale? Ahora, después de esto, los que se interesaron fueron los babilonios, ¿no? Y finalmente los griegos. Esto nada más es una nota, digamos que cultural, ¿no? Ahora, pero aunque ellos se preocuparon por el problema del área, ninguno se hicieron ninguna teoría con respecto formal, ¿no? O sea, simplemente se preocuparon por eso, pero nadie hizo una teoría formal, ¿sale? Lo primero que hizo una teoría formal fue Arquímedes, ¿sale?
Arquímedes es el primero que plantea un procedimiento riguroso para calcular áreas, ¿no? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer justamente es decir cuál va a ser ese grupo riguroso, ¿no? Esos axiomas, ¿no? O sea, él definió unos axiomas de área, ¿sale? Y entonces el primer axioma de área es el área, ¿no? De algún ente, ¿no? En este caso lo piensan como algo a lo que se le puede calcular área. Entonces el área siempre es positiva o cero, ¿no? Ahora, el B. Si E está contenido en F, entonces el área de E es menor o igual al área de F, ¿no? Sería como el segundo. Y el tercero sería si, si G es igual a E unión F y E intersección F es una curva. Digo, realmente, por ejemplo, pensar en lo que significa una curva no es algo trivial de definir, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo definirían ustedes una curva? A ver, alguien, ¿cómo definirían lo que es una curva? Como un lugar geométrico. Como un lugar geométrico, pero bueno, muchas cosas podrían ser un lugar geométrico, ¿no? Eso no sería como una buena definición, ¿no? Alguien más que dijera, si no, pues esta definición me gusta más de curvas. Una sucesión de puntos que va cambiando de dirección. Una sucesión de puntos que va cambiando de la... Ok, entonces... No, tampoco eso me suena que sea una definición buena de lo que significa hacer una curva. De hecho, a ver qué más dice. Este, pues es difícil. Realmente lo que les voy a decir es que no es esto que estoy poniendo aquí, de que la intersección es una curva, es algo que intuitivamente pues podemos ver relativamente sencillo, ¿no? Pero no lo es. Pero de momento, lo vamos a interpretar de esta manera. O sea, simplemente ahorita estamos haciendo una introducción, ¿no? De lo que, digamos, estamos simplemente haciendo una introducción, pero no nos estamos metiendo todavía en conceptos, bien. O sea, la idea ahorita simplemente es hablar de quién definió unos axiomas de área, quién fue el primero, ¿no? Y trabajar un poquito con esos axiomas, pero de una manera introductoria. Eso es el objetivo, ¿vale? Entonces, lo que les quiero decir es decir que la intersección de dos conjuntos es una curva, es algo que no es tan fácil de definir, no es algo trivial, pero que ahorita simplemente lo vamos a tener con una visión intuitiva de lo que significa eso, ¿no? Entonces, lo que estableció Arquímedes es que si la intersección es una curva, entonces el área de G es igual al área de E más el área de F, ¿no?
¿sale? Tiene más o menos que ver con que la dimensión es uno, ¿no? O que su medida de Jordan es cero, ¿no? Pero obviamente para poder establecer medida de Jordan o hablar de una cosa así, o sea, hagan de cuenta que para poder calcular la medida de algo de dimensión uno necesito dos variables, ¿sale? Eso significa que tendría que desarrollar el concepto de integral para dos variables para poder definir la medida de un conjunto de dimensión uno, ¿sale? Dimensión uno en el sentido de álgebra lineal, ¿sale? Si lo quieren pensar así, o con la topológica. Pero no, o sea, el chiste es que si empiezo a tratar de hablar de cómo defino qué es una curva, empiezo a como tener que decir cosas que no necesariamente son de cálculo 2, ¿no? Pues por eso no nos clavemos tanto con eso, simplemente lo vamos a pensar de una manera muy intuitiva. Ah, bueno, si la intersección es una curva y lo veo en el dibujo, entonces, eh, pues el área del grande, pues es la suma de las áreas, ¿no? Y se acabó. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, No. Ok. Les digo, ahorita estamos empezando tranquilos, pero vamos a ir incrementando el nivel conforme vayamos Yo avanzando. tengo Sí. pregunta. En el B dice si E es menor o igual que F. Contenido. Ah, está contenido. Ujú. Entonces, el área de E es, ¿ese sí es menor o es igual contenido? Este sí es menor. Ese sí O es sea, menor. piensa en dos figuritas. Piensa, primero, el E y el F son como figuritas y son conjuntos, ¿no? A los cuales se les puede calcular el área. Entonces piensa que es un cuadrado y que F también es un cuadrado, pero que F es un cuadrado más grande, ¿no? ¿Cómo son sus áreas? Pues es más pequeño el que está contenido, ¿no? Exactamente. Entonces Arquímedes lo que dijo, ah, bueno, siempre que una figura sea más grande que otra, entonces sus áreas van a ser, va a ser más grande el área del grandote, ¿no? O sea, son como axiomas que pues, él estableció, ¿no? Digo, no, fue el primero que hizo algo así. Ahora, fíjense, por ejemplo, si hacemos un dibujo de lo que me están diciendo, pues sencillo, ¿no? Supongamos que así de sencillo es la cosa. El E es esta pieza y el F es esta pieza, ¿vale? Incluyendo todo, o sea, hagan de cuenta que el E es esta parte incluyendo la línea, el contorno, y el F también es esta línea incluyendo un contorno, ¿no? ¿Están de acuerdo que aunque estos dos intersectan en esta línea, para sacar el área de esta figura basta sacar el área de E, el área de F y sumarlas? ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere el inciso 3, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Ajá. O sea, que E intersección F sea una curva quiere decir, o sea, como que no se sobreponen, o sea, que no tienen, que su intersección es solo una línea, por así decirlo. Estoy pensando, ¿eh? O sea, que su intersección es de dimensión uno. Eso sería más preciso, ¿vale? Pero digamos que es eso de decir que es dimensión uno es demasiado difícil para nosotros en términos de formalismo, ¿vale? En Y términos, por ejemplo, tendríamos que definir también algo para cuando sí se intersecan en dimensión 2, por así decirlo. O sea, porque si sí se intersecan en dimensión 2, pues entonces la fórmula de área de G, o sea, sería otra fórmula, ¿no? tendrías que sumarle la de la intersección. O sea, de hecho el área de G y por prueba, ¿no? Sigue lo siguiente, ¿no? Es el área de F más el área de F más el área de la intersección, ¿no? Pero el área de intersección es como una medida en dimensión 2. Entonces el área de la intersección cuando es una curva siempre es cero. Pues más o menos tiene que ver con esas nociones, ¿vale? Pero ahorita simplemente lo que les voy a decir es que esta parte que estamos haciendo es una parte de introducción. Digo, ahorita
aunque estoy dando unos axiomas, no van a ser nuestros axiomas como tal todavía, ¿sale? Solamente como que estamos de manera introductoria viendo eso. Y como les digo, la parte de qué es una curva o no es una curva, no es una pregunta tan fácil de resolver. A veces sí. Por ejemplo, en ese dibujo, todos están de acuerdo conmigo que es muy fácil ver que la intersección es una curva, ¿no? Pero ya definirlo de manera formal, eso sí puede ser algo más difícil, ¿no? Eso es lo único que les quiero decir, ¿no? Y hay una propiedad última que estableció, que es que el área del cuadrado de lado A es A cuadrada, ¿vale? Entonces, pues, supongamos que esto somos Arquímedes y que estas son nuestros axiomas de área, que les digo que esta parte es un poquito, todavía no queda completamente bien definida, pero bueno, estamos hablando de que fue el primero que hizo un intento de hacer esto y vamos a querer demostrar con esto, ¿no? Con nuestros axiomas, ¿no? Que tienen sus detalles todavía, pero que digamos que ya se acerca a algo más formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una proposición que podríamos ver es el área de un rectángulo de lados A y B es A por B, ¿no? O sea, bastan estos cuatro axiomas que definió Arquímedes para poder ya demostrar cuánto vale el área de un rectángulo, ¿vale? Y después vamos a ver que cuando queremos aproximar las áreas bajo la curva, basta que conozcamos cuántos son las áreas de los rectángulos. Entonces, si se dan cuenta, estos axiomas que definió Arquímedes realmente son bastante buenos porque nos van a permitir calcular el área de muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, estos axiomas realmente sí funcionan, tienen este pequeño detalle que sí, bueno, definir formalmente lo que es una curva, pues eso les digo que no es tan sencillo, pero estos axiomas sí van a funcionar porque esta proposición nos está diciendo, con estos axiomas puedes saber cuál es el área de un rectángulo y cuando desarrollemos la teoría de cálculo van a darse cuenta de que con el área de un rectángulo se va a poder calcular pues, un montón de integrales, que la integral pues lo que representa intuitivamente es un área. Entonces, vamos a poder calcular el área de muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, prueba. Digo, la prueba de esto es como muy de geometría, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser, yo la única área que conozco es un cuadrado, ¿están de acuerdo? Que es el D que dice que el área del cuadrado es el cuadrado de su lado. Como yo solamente sé esto y quiero sacar cuánto vale el área de un rectángulo de lados A y B, pues lo que tengo que hacer es construir un cuadrado construir un cuadrado a partir de rectángulos, ¿no? Para que pueda yo ocupar de alguna manera los axiomas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser construir el cuadrado del lado A más B, ¿no? Entonces, cuando hago eso, vamos a pensar, ¿aquí habrá manera de meter rectángulos? Creo que sí, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro rectángulo y digamos que esta parte mide B y que esta parte mide A, ¿no? Entonces aquí todavía me falta, ¿por qué? Porque, ay, pero ¿cómo lo puedo meter rotado? Ah, bueno, pero creo que yo le puedo dar la forma, ¿no? Por ejemplo, aquí me faltaría esta parte, ¿no? Y a ver, no creo que me vaya a salir, ¿no? Pero bueno, ahorita le movemos, ¿no? Entonces aquí sería el mismo rectángulo, pero aquí mide A y aquí mide B. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Entonces,
Lo voy a poner las veces que sean necesarias, ¿no? Nada más que no sé, les digo, no sé si me voy a salir, este, si no me sale ahorita, es un poquito difícil trabajar con dibujos aquí, pero ahorita lo arreglamos, ¿no? A ver. ¿Cuál se ve más gruesote este, no? Ahí no lo puedo. Tratando de que más o menos sí se asemeje a la realidad, ¿no? Está. Este, este tiene que ser más largo, ¿no? Está muy grueso. ¿Cómo ven? ¿Ya es lo suficientemente convincente o cómo ven? Sí, sí, jala. Ustedes háganlo en su cuaderno que tiene, bueno, si tienen un cuaderno, hagan un cuaderno donde tenga cuadrícula esto y lo que les va a quedar aquí adentro, o sea, si se dan cuenta aquí es B menos A, ¿no? Esta parte de o sea, si estoy diciendo que este lado mide A, de hecho este lado mide A, este lado mide B, no, este lado mide A y este lado mide B. Entonces, si lo hacemos con reglita, este lado de aquí mide B menos A, ¿no? ¿Vale? Y este lado de aquí, ¿cuánto mide? También mide B menos A, ¿no? Déjame ver, ¿eh? B menos A. Este sí se ve que mide B menos A. Sí, porque es y aquí está el A, ¿no? Entonces todos estos lados miden B menos A, ¿vale? Sí. Entonces lo que hago es como a partir del rectángulo original que tengo, construyo un cuadrado de longitud A más B, ¿no? Y bueno, adentro me queda hueco con un rectángulo de B menos A. Entonces, vamos a poner aquí, según los axiomas de Arquímedes, ¿no? ¿Cuánto sería el área? Vamos a pensar que el grandote, vamos a pensar que el grandote se llama C, ¿no? C mayúscula. Pues, ¿cuánto sería el área del grandote? ¿Quién me ayuda? Pues sería A más A B, más ¿no? B por A más B Por- menos B por B, ¿no? Menos B cuadrada, pues. Ah, sí, bueno, vamos a llamar primero al rectángulo original, lo vamos a llamar R, ¿sale? Y también al rectángulo chiquito lo vamos a llamar B. Entonces, todavía no tengo la lista, la descargo, la descargamos una vez para empezar a poner participaciones. ¿Cómo ven? Vamos a descargarla de una vez. Y empezamos a dar participaciones. Descargar Excel, ¿no?
¿De qué contraseña hablan? Sí. Ah, pero no se vieron las pisadas. Ah, está bien. Ah, sí se vieron las pisadas. A ver, déjame ver. Ay, güey, sí se ven. No, no se ven. ¿Ya viste? A ver, estoy viendo si se vieron las pisadas o no. Ya me hicieron dudar. Sí, no se ven. Entonces no hay ningún problema. ¿Vale? El problema hubiera sido que se hubiera mostrado, ¿no? Ok. ¿Tú sí lo ves, Guillermo? ¿Cómo lo ves? No es cierto, profe. No, no se ven. A ver, entonces, ya abrí la lista. Ahora, entonces ahora sí vamos a poner las participaciones, ¿no? Ok. Entonces, según los axiomas de Arquímedes, entonces, ¿quién estaba participando? ¿Quién fue el que participó hace rato? Yo, Hernández Ortiz. Vamos con Hernández Ortiz. A ver, ¿me lo puedes decir, pero en términos de las figuritas? ¿Cuánto es el área de qué? Bueno, Profe, con el área de C se refiere a todo el cuadrado incluyendo la parte vacía del centro sí, o sin ella. con ella. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, el área de C sería A más B más... No, pero en por- términos, todavía no me la des en términos. ok, ok. Entonces, pues sería R más R más R. Bueno, 4R menos D, ¿no? Ah, no, más D, más D. Sí, el área de R más 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 el área de, en este caso sería de D, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta estas figuras, su unión es el total, o sea, su unión es C, pero vean sus intersecciones, ¿no? O sea, sus intersecciones son curvas, bueno, y rectas en este caso. ¿Sí? Pero digamos que aquí se ve, aunque digamos, no tenemos el concepto muy formalizado de lo que es una curva, se ve, o sea, aquí sí es evidente que las intersecciones son curvas, ¿vale? Entonces, según los axiomas de Arquímedes, el área del cuadrado grande lo podríamos calcular como la suma de las 5 figuras, ¿sale? Eso es lo único que estamos diciendo. A ver, entonces, ¿cómo se llamaba, te apellida el que participó? ¿Otra vez? Hernández Ortiz. Hernández Ortiz, ¿sale? Entonces, ya todos los demás automáticamente perdieron su punto, ¿no? Ya tienen 0. Pero bueno, les van a tener muchas oportunidades para participar, ¿no? Digamos, si el semestre acabara el día de hoy, pues nada más la persona que acaba de participar, Carlos, tendría su punto, ¿no? Ahora, pues simplemente ya voy a poner cuánto es el área de cada quien, ¿no? O sea, esto implica, ¿no? Que el área de C, en este caso, sería 4 veces el área de R más el área
de D, ¿no? Y el área de R, pues es simplemente, ¿cuánto es el área de R? No lo sé, ¿vale? Entonces, eso lo voy a dejar anotado. Pero ¿cuánto es el área de D? Por los axiomas de Arquímedes, el área de D sería B menos A elevado al cuadrado, ¿vale? Ahora, esto implica, ¿cuánto vale el área de C? El área de C igual por los axiomas de Arquímedes vale B más A al cuadrado, ¿no? Y entonces llego a que B más A al cuadrado es 4 veces el área de R más B menos A elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ahora, este, ahora va a ser una broma, ¿vale? Entonces esto implica que esto es B cuadrada más 2AB más A cuadrada es igual a 4 veces el área de R más B cuadrada menos 2AB más A cuadrada, ¿sale? Y entonces se dan cuenta que es lo que se me cancela. Se me cancela el B cuadrada de aquí, el B cuadrada de acá, el A cuadrada de acá y esto. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, si despejo y paso el 2AB, me queda que 4 veces AB es igual a 4 veces el área de R, ¿no? Y entonces aquí se me va a cancelar este 4, ¿no? Este 4 se me cancela y entonces esto implica que el área del rectángulo grandote, pues, pero del rectángulo original, que ese es el que queríamos eh, ver, ¿no? Es AB. Y entonces acabamos de demostrar con los axiomas de Arquímedes que cualquier rectángulo de dados A y B tiene área A por B. ¿Cómo ven? Increíble. Si en la primaria les hubieran enseñado que el área de A un rectángulo era A por B, por esto que hubieran dicho, ¿vale? Ah, porque el B menos A, porque hace cuenta que el área de D es un cuadrado, ¿no? De un cuadrado que tiene el lado B menos A, ¿no? Entonces, como D es un cuadrado que tiene el lado B menos A, según nuestro axioma D, el área de ese cuadrado tendría que ser B menos A elevado al cuadrado, ¿vale? El axioma D dice que si tú sabes que el lado de un cuadrado es A, entonces su área es A cuadrada, ¿vale? Entonces, de ahí es donde estamos sacando eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, aunque digamos, esta parte no queda del todo bien definida cuando yo pongo estos axiomas, es obvio que esto sí es una curva, ¿sale? Y entonces la prueba de que un rectángulo tiene lados A y B, pues queda completamente bien hecha, ¿sale? Ah, porque por ejemplo, fíjate en esta pieza y en esta pieza. ¿Cuál es la intersección de esta pieza con esta pieza? Pues es esta línea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero eso es una línea que es una curva. Bueno, es una curva plana, pero digamos que se ve lineal. O sea, cuando decimos que su intersección es una curva, es porque lo que queda se ve como una línea, ¿vale? Entonces, aquí es evidente que cuando hacemos esta construcción, todas las intersecciones son como líneas, ¿vale? O sea, las líneas rectas son curvas. Sí. Ah, ok. Es que es lo que estábamos platicando hace rato. O sea, el concepto de curva es como algo de dimensión 1, ¿vale? Una línea tiene dimensión 1. Por ejemplo, cosas de dimensión 1 son líneas, ¿no? Cosas de dimensión 0 son puntos, ¿no? Cosas de dimensión -1, por ejemplo, es el vacío. Cosas de dimensión 2, por ejemplo, es un plano, ¿no? Que se vea como que tiene área, justamente. Cosas de dimensión 3, pues es como volumen. Entonces,
Lo que se refiere a Arquímedes en esta parte de que es una curva, se refiere a que la intersección tiene como dimensión 1, ¿sale? Que es como, o sea, que la puedes dibujar con una pluma, una cosa así. De dimensión 4, pues ya Ah, es ok. un hipercubo, ¿no? Entonces, digamos que aquí es muy fácil ver que las intersecciones son líneas. Entonces, si lo dijera en términos de primaria, las líneas no acumulan área, ¿sale? Si lo dijera en términos de quisiera que un niño lo entendiera, se lo diría, bueno, es que esta, esta no te está sumando nada, ¿no? Y si lo piensas de manera intuitiva, pues sí. O sea, si yo sumo el área de todas las piezas, pues eso me debe dar el área total. ¿Sabes? Digamos, la conceptualización que hizo Arquímedes es una forma muy intuitiva de definir las cosas, ¿no? Como si fueras un niño y quisieras, en algún momento te alocaras y dijeras, voy a dar unos axiomas, esto es lo que haría pues, un genio, un niño chiquito, ¿no? O una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos vamos. Entonces, corolario. Sí, ¿quieren ver la figura? Ahí está. Digo, aquí me quedó como una especie de rectángulo, pero debe ser un cuadrado, ¿vale? Y si lo hacemos con una muy buena cuadrícula, yo ya tendría que sacar ahí programas de arquitectura, ¿no? O algún editor de dibujo, pero creo que no vale la pena en este caso. Entonces, corolario. Entonces, déjame pensar, ¿eh? Corolario. Entonces, el área de un triángulo, déjame pensar, ¿eh? Mm, el área de un triángulo rectángulo, no se va a complicar. De lados A y B es A por B sobre 2, ¿vale? Ahora, ¿quién por participación me dice cómo demostrar este corolario? Digo, si es un corolario, debería ser sencillo de demostrar, ¿no? Los dos rectángulos. Los dos Lo partes a la mitad con un dibujito. aquí se la voy a poner. Ajá. Los dos rectángulos lo partes a la mitad con un dibujito. Híjole, es que si sumamos las dos es la prueba. Le voy a poner la mitad a cada uno, ¿vale? A ver, Yo pero fui vamos primero. a poner, fíjense. Ahí está el rectángulo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y convenientemente, pues este mide A y este mide B. Entonces, después lo único que hago es, bueno, si quiero el triángulo, pues entonces agarro la diagonal aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, el área de mi triángulo, pues aquí tengo mis dos triángulos, ¿no? Entonces, juntando lo que dijeron sus dos compañeros, este sería el rectángulo, grandote. Entonces, el área del rectángulo, según Arquímedes, sería dos veces el área del triángulo, ¿no? En este caso. Pero el área del rectángulo ya demostramos por el teorema que es A por B. Entonces, esto sería A por B por dos veces el área del triángulo. Y entonces, el área del triángulo, en este caso, sería A por B sobre 2, ¿no? Y se acabó. Por eso es un corolario, ¿sale? Entonces, a ver, uno fue Guillermo Suárez, ¿no? Sí, profe. ¿Y el otro quién fue? Canseco Aguilar. Canseco. Sí, sí, sí. Ni modo.
Digo, la verdad es que con las dos, o sea, lo primero que dijeron es dividir el rectángulo a la mitad. Y lo que dijo, entre los dos que dijeron, es la idea de cómo se probaba eso. ¿Sale? Entonces, bien, me gusta que esto sea una competencia. ¿Sale? Esa es la idea. Ok. Entonces, con eso nos basta. O sea, en el curso de cálculo, impresionantemente, bueno, ustedes saben que en la primaria o en la secundaria casi nunca pasa eso. Ahorita están fáciles las preguntas, Ricardo, porque ahorita estamos empezando, ¿no? Estamos como haciendo una introducción. Entonces ahorita las cosas son fáciles, ¿sale? Pero después no es tan común que todos participen. Ah, ¿por qué? Porque pues la misma teoría del curso pues va subiendo un poco el nivel, ¿no? O sea, no es que yo sea malvado y le suba el nivel, no. O sea, conforme vamos avanzando en el curso, pues los temas van siendo más difíciles, ¿no? Entonces, digamos que eso es poco común, ¿no? O sea, el semestre pasado, este, no era como que todos se peleaban por participar, ¿no? Entonces, de hecho, había un favorito y ahorita el favorito es, no porque yo quisiera, sino porque participaba más. Y ahorita el favorito es Guillermo, por el momento, ¿sale? Pero eso va a cambiar dependiendo de cómo vayan participando. O sea, cualquiera de todos ustedes puede volverse el favorito si empieza a participar todo el tiempo, ¿vale? Pero bueno, digo, ¿qué está diciendo? Ah, ahorita digo, esto es una introducción, pero nos va a bastar, y eso es lo impresionante de la teoría de cálculo de la integración, nos va a bastar con saber cuánto vale el área de un rectángulo, ¿sale? Entonces, simplemente, este, con esto que ya demostramos, así de fácil, con los axiomas del área, ya con esto podemos hacer casi toda la teoría de cálculo en la parte de integración, ¿sale? Entonces, aunque es una introducción muy leve del concepto de área, con eso nos basta. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Pregunta. ¿Todos se acuerdan de las propiedades de la suma o quieren que las escriba? Sí está bien. Pero escríbalos, profe. Ok. Las voy a escribir, las propiedades de sumas. ¿Por qué? Porque son muy importantes las sumas para hacer la construcción de cálculo, ¿vale? Entonces, si alguien no sabe bien cómo es la notación o las propiedades de sumas, se me va a perder cuando empecemos a desarrollar la teoría. Entonces, dado que es algo que sí necesitamos mucho, sí lo vamos a poner, ¿vale? Tampoco me voy a super detener en explicar, o sea, en que nos tardemos un montón, pero sí vamos a poner este, qué es una suma y todo eso, y cómo se pone y cuáles son sus propiedades, ¿de acuerdo? Y a lo mejor probemos algo, pero tampoco me voy a detener tanto en, en esa parte, pero sí lo voy a repasar porque esta parte es súper importante para que se entiendan los siguientes conceptos, ¿vale? Entonces, sumas finitas. Entonces vamos a establecer notación y cosas, ¿no? Y como les digo, regularmente no lo pondría, pero como es algo que vamos a estar ocupando todo el tiempo, este, ahí para alguien, ¿no? Cuando alguien les quiera decir algo muy complicado, díganle, pues todos son sumas y restas, ¿no? O sea, si alguien de repente empieza a hacer integrales así bien difíciles, te pueden agarrar y trolear diciendo, pues no está tan difícil lo que estás haciendo porque todos son sumas y restas. Entonces, la suma finita, o a lo mejor eso lo van a entender, lo que dije lo van a entender más cuando terminemos el tema de integración, ¿no? Entonces, la suma finita de A1
A2. AM. No, pues le dices eso y te vas, nada más para hacerlo enojar, ¿no? Entonces, A1, es como cuando dices, todo conjunto se puede bien ordenar, ¿no? Y ya, te ves muy pro, pero luego si te dicen, a ver cuál es el orden, es cuando ya dices, no, pues no sé, ¿no? Nada más es como decirlo y ya. Acá. Entonces simplemente lo que estoy diciendo es, si tengo una cantidad finita de números reales, en este caso A1, A2, AN, entonces la suma de todos esos números, que es A1 más A2 más AN, en vez de ponerla así, la pongo en una forma más reducida, que es la suma desde K igual a 1 hasta N hasta acá, ¿no? Si fuera un profesor de esos que no me gustan, diría que esto es el sumato, la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de AK, ¿no? Eh, No vamos a usar esa forma de decirlo, simplemente para nosotros es la suma. Y como yo les estoy enseñando, los tengo que formar a simplemente decir la suma. Olvídense de eso de sumatoria, ¿vale? Eso es para viejitos. Entonces, es sigma, ¿no? Eh, Hay que tratar de ya no decir, que ya la gente no diga sumatoria, pero eso es una costumbre difícil de eliminar, ¿no? Entonces, acá se le llama el término caésimo de la suma, ¿sale? Ok. Entonces, ahí lo único que estoy diciendo es notación, ¿no? Para que entiendan qué es cuando yo ponga esto, que todo el mundo debería entender, pero como les digo, como es tan, vamos a usar tantas veces esta notación, prefiero ahorita tomarme unos 5 o 10 minutos en explicarles un poquito de eso, ¿no? Entonces aquí propiedades de sumas finitas, las más importantes. ¿Vale? ¿Cuáles son las propiedades más importantes y las que sí deben de dominar? Porque son las que vamos a estar usando una y otra vez de manera indiscriminada. ¿Vale? Entonces, propiedad número uno. Si nosotros tenemos la suma desde que k es igual a 1 hasta n de una constante multiplicado por acá, la constante siempre sale de la suma. ¿Vale? Eso es algo que deben de saber, ¿no? Otra cosa importante es que, aunque yo aquí le ponga k igual desde 0 hasta n, eso no importa, ¿sale? O sea, aquí pude haber definido la notación empezando por el A0. Entonces, que esto empiece desde uno o desde otro momento es algo que no es muy relevante, ¿sale? Lo estamos poniendo de esta manera simplemente por cuestiones de simplicidad, ¿vale? Ahora, la propiedad 2 sería la suma desde que k es igual con 1 hasta n de AK más BK, a pensarlo así. Esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de AK más la suma desde que k es igual con 1 hasta n de BK. O sea, lo que quiere decir es que la suma se distribuye en la suma, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuál sería la tercera propiedad? La tercera propiedad es que, por ejemplo,
la suma desde que k es igual con 1 hasta n de una constante, simplemente es n veces la constante. La cuarta propiedad sería, si la suma desde que k es igual con 1 hasta n de ak, déjenme ver. Que la puedes partir, o sea, esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta m de una k más la suma desde que k es igual a m más 1 hasta n de acá, ¿no? O sea, que la puedes hacer en dos sumas, ¿no? Primero sumas los primeros m y luego los n menos m términos que te quedan, ¿vale? Esto se cumple para, déjenme pensar aquí, para 1 menor o igual que m menor o igual a n. Déjenme pensar si eso tiene algún problema. Sí, tiene que ser, no puede ser m igual a n, ¿no? Tendría que ser por lo menos menor, ¿no? Para que aquí esto sí quede bien definida esta parte de aquí. Creo que por lo demás está bien. Ok. Y más propiedades, ¿no? O sea, todo esto lo tuvieron que haber demostrado. ¿En dónde lo tuvieron que haber demostrado? Alguien que me diga. ¿Dónde lo probaron esto? El superior 1. Entonces, como dice Guillermo, en superior 1. Entonces, sería para todo K, que pertenece desde 1 hasta N. No, no, no. Eso solo fue una pregunta, ¿vale? Entonces aquí, entonces esta es la suma desde que K es igual con 1 hasta N de AK. Esto es menor o igual a la suma desde que K es igual con 1 hasta N de BK, ¿no? O sea, si todos los términos son inferiores, entonces la suma es inferior, ¿no? Cuando sumo todo. Luego, una sexta propiedad. Si no se acuerdan bien de alguna de estas, es buen momento para que de una vez se la aprendan, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto va a ser muy, muy importante para el primer tema de integración, ¿no? Luego, el valor absoluto de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de acá, esto es menor o igual a la suma desde que k es igual con 1 hasta n de acá, ¿vale? 7, que ya es la última, ¿no? 7 es la suma desde que k es igual con 1. Este es súper, súper importante, sí. A ver, de acá menos AK menos 1, esto es AN menos AC. Esto es más o menos lo que se le conoce como una suma telescópica, ¿vale? Ahora, déjenme pensar. A ver, primera pregunta. ¿Tienen dudas de las propiedades que puse? Un poquito de la 4. Un poquito de la 4. ¿Cuál sería tu duda en la 4? Todo. Sí, todo. Lo que te dice es, por ejemplo, fíjate, ¿eh? Suponte que tuvieras, esto lo voy a borrar, ¿eh? Suponte que tuvieras, vamos a inventarnos una, ¿no? A1 más A2, A3 más A4, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta 4 de acá, ¿no? Ahora, escógete una m que no sea el 4, ¿no? Porque aquí estamos, ¿cuál te gusta? El 6. No, pero tiene que ser menor que 4, ¿no? Perdón, 2. 2. Entonces, por ejemplo, m es 2, ¿no? Entonces cumple que es menor o igual a 1 y es menor que 4, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. Digo, esto no es explicación, esto te lo voy a borrar. Entonces, siguiente. ¿Estás de acuerdo que esta suma sería lo mismo que la suma desde que k es igual a 1 hasta m, según lo que dice esta parte?
más la suma desde que k es igual a m más 1 hasta n de acá, ¿no? Esto es lo que tendría que pasar. Pero fíjate quién es esto. O sea, si lo ves de manera resumida, esto es la suma desde que k es igual a 1 hasta 2 de acá, más la suma desde que k es igual a 3 hasta 4 de acá, ¿no? Pero si Ok, lo ok, ves un ok. poquito, esto es eh, A1 más A2, ¿no? Este. Y el otro sería más A3 más A4. O Sí, sea, sí, sí. lo que te dice esa propiedad 4 es que tú puedes sumar eh, hasta donde tú quieras y luego sumar los que faltan. O sea, puedes partir la suma en sumar los primeros m y luego ya que sumé los primeros m, me preocupo por sumar los que faltan, que son n menos m, ¿no? Sí, 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 profe. Ya le gané la onda, gracias. Ok, no te preocupes. Entonces, ¿tiene alguna otra duda de estas propiedades? ¿Puede hacer un ejemplo del 7, por favor? Sí, yo también tengo duda con el 7, profe. Igual yo. Ok. El 7 según funciona para lo que sea, ¿no? Lo voy a poner en, ¿cómo se puede decir? Vamos a ponerlo en letras rojitas, ¿no? ¿Sale? Entonces, denme una suma, la que ustedes quieran. 1 hasta 9. Perfecto. Entonces, que nuestra suma sea 1 más 2 más 3 más hasta 9. ¿Vale? Entonces, esta es la suma que estamos pensando, ¿no? Pero no es la suma que está aquí. ¿Están de acuerdo? Porque la suma que está aquí es un poquito diferente a esto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que yo sabría es, por ejemplo, ¿cuánto vale el A1? Pues vale 1, ¿no? El A2 pues vale 2 y así me sigo, y el A9 vale 9, ¿no? Eso es lo que sabría. Entonces, fíjense, vamos a desarrollar cuánto vale la suma desde que k es igual con 1 hasta n del AK menos el AK menos 1, ¿sale? Para ver cómo nos queda. Esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n. ¿Cuánto vale acá? 9. K, ¿no? 1. El AK vale K, ¿están de acuerdo? Ah, sí. ¿Y cuánto vale el AK menos 1? -1. Exacto, entonces esto sería la suma desde que k es igual con 1 hasta n, y aquí les va a quedar 1, ¿no? ¿Sale? Y esto, acuérdense que por sus propiedades es n veces 1, entonces esto es n. ¿Sale? Ah, pero sí, esperen, estoy aquí. A ver, aquí. Aquí es 9, ¿no? O sea, porque estamos haciendo la suma hasta 9, entonces aquí es 9, aquí también, ¿no? Aquí también es un 9. Y aquí también. Ah, pero necesitamos haber definido un A0, ¿ya se dieron cuenta? Lo hicimos mal. A ver, fíjense. ¿Por qué? Porque para que esto funcionara, tengo que definir el A0. ¿Ya vieron? Porque es el AK menos 1. Entonces, de K igual a 1, tengo que definir el A0. Entonces, este debería de ser, o lo podemos poner, déjenme pensar. Porque si nuestra definición fue en términos desde 1, deberíamos de ser consistentes con eso, ¿no? Entonces deberíamos de ponerlo de manera diferente aquí. Lo deberíamos de poner como que este empieza en K
y este que se vaya hasta acá más 1, ¿no? Sí, sí. Y este entonces nos va a quedar, al final nos va a quedar AN más 1 menos A1, ¿no? Para que seamos consistentes con lo que hayamos definido, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, bueno, aquí ya se arregló un poquito. Déjenme ver, ¿eh? Y entonces esto me da 9, ¿no? Lo que pasa es que, ajá, sí, o sea, como nuestra definición no pusimos al 0 como tal, este, eh, pues si le ponemos aquí a 0 tenemos un poquito de problemas. Entonces lo podemos reescribir así y ya nos queda como debe de estar, ¿no? Nada más este, empezamos desde 1, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esta suma nos dio 9. Ahora, ¿cuánto valdría el AN más 1? 10. 10, ¿no? Pues por otro lado, fíjense, vamos a desarrollar AN más 1 menos A1, ¿no? Entonces el AN más 1 valdría 10 y el A1 vale 1. Y entonces esto me dio 9, ¿no? Entonces ya vimos en un ejemplo que por lo tanto la suma desde que K es igual a 1 hasta 9 del AK menos el AK menos 1, esto es lo mismo que el AN más 1 menos el A1, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, también ¿Qué otra no forma, es acá? ajá, Es que lo volví a escribir como si contáramos el 0. Que es acá más 1 menos acá. tienes razón. Hasta el... Es que aquí no lo cambiamos, ¿no? A ver, tienes razón. Es que aquí lo debimos haber cambiado, ¿no? A ver, esperen. Entonces, aquí debía haber yo puesto el AK más 1 y aquí he puesto el AK. Hasta ahí todo va bien. Nada más aquí sí cambia, ¿no? En esta expansión. Se borró todo. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Entonces, aquí también cambia, ¿no? Porque aquí tendría que ser este, K más 1 menos K, ¿no? Y aquí es donde ya se preserva igualito. Y entonces aquí es donde ya lo vamos a poner con la nueva forma, ¿no? Entonces lo que hicimos fue demostrar que esta suma desde AK más 1 menos AK da esto, ¿no? Entonces así ya quedó exactamente como la necesitamos, ¿no? Entonces, otra forma de verlo es, fíjense, si quieren aquí ponemos puntos suspensivos, ¿no? Es agárrensela así como va, ¿no? Sin miedo, ¿sale? ¿Cuál es el término n de esta cosa? Bueno, el término de esta cosa es AN más 1 menos AN. ¿Están de acuerdo? Más, ¿cuál es el término n más 1, n menos 1 de esto? Pues sería AN menos AN menos 1, ¿no? Voy a escribir otro. ¿Cuál sería el término n menos, n menos 2? Sería AN menos 1 menos AN menos 2, ¿no? Y así me sigo hasta donde pueda, ¿sale? Hasta acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si K es igual a 1, ya que estabas pensando que estoy en el final, esto es A2 menos A1, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, estos se van cancelando, ¿no? Entonces, si sigo este procedimiento, se me va a cancelar este, y los únicos que me van a quedar son AN más 1 menos A1. Entonces, a esto es a lo que se le llama una suma telescópica, ¿vale?
Digo, a lo mejor, no sé, no, la verdad no sé qué ha sido más claro, si hacer el ejemplo o esta explicación. ¿Qué opinan? El de abajo. Ambas. Ambas. El de abajo. Una pregunta, ¿siempre vamos a trabajar sin el cero? Bueno, por ahora. Sí, o sea, la pregunta más precisa es, para nosotros los números naturales no tienen al cero, ¿sale? No porque no lo Sí. tengan, sino porque por practicidad para el curso, ¿sale? Ahora, o sea, yo les diría que sí, para mí sí, el cero sí está en los naturales, pero para el curso no lo vamos a poner para que sea más sencillo, ¿vale? A ver, este, alguien por participación, nada más tengo así. ¿Cómo se demuestra el 6? Desigualdad del triángulo. ¿Y qué más? Inducción. Exactamente. O sea, el 6 es una generalización de la desigualdad del triángulo a una suma de n elementos. Cuando uno hace la desigualdad del triángulo es para 2, ¿no? El valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pero se puede generalizar para n elementos. ¿Cómo? Con una inducción. La parte de la suma de 2, o sea, la desigualdad del triángulo sería la base de inducción para n igual a 2. Después suponen para acá y demuestran para acá más 1, otra vez aplicando la desigualdad del triángulo. ¿Vale? Entonces, esta se demuestra con desigualdad de triángulo y con inducción matemática. Como dijo, ¿quién fue? ¿Quién habló ahorita? Ramos Romero. Entonces, digamos que, ¿está diciendo? Ah, bueno, todas estas se demuestran prácticamente por inducción. ¿Vale? Pregunta, ¿quieren que hagamos alguna o ya nos saltamos a lo que sigue? Hay que hacer una, ¿no? Están con opiniones. Sí, porque a lo mejor van a decir, no, pues este maestro ni sabe y nada más nos dio las propiedades porque no las quiere, no las puede probar, ¿no? Que más bien la respuesta sería, pues esto ya lo deben de saber, ¿no? Pero, ¿cuál quieren hacer? ¿Puede bajar tantito al 7? La demostración. No, esta no fue la demostración, solamente fue como, esto no es la demostración, ¿eh? Esto solamente es por qué se te van cancelando. La demostración formal es por inducción, ¿sale? Ok, profe. Veo más votos de las 6. 1, 2, 4, 5, 6. Sí, todas salen por inducción. Bueno, ya, vamos a hacer las 6 porque fue la más votada, ¿no? Ninguna está difícil, ¿eh? La verdad es que todas están de arrastrar la pluma virtual, ¿sale? No, esta no es la prueba formal, ¿de acuerdo? La prueba formal es por inducción. Esto solamente es como cuando le ponen, esto sería como una prueba tipo Spivak, ¿no? Pero no es como tal la prueba formal.
Voy a hacer la 6 porque es la más votada, ¿vale? Entonces, por demostrar que el valor absoluto de la suma desde que k es igual a 1 de acá es menor o igual a la suma desde que k es igual a 1 hasta n de los valores absolutos, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, prueba por inducción. Entonces, en este caso, mi caso base va a ser, pues, n igual a 1, ¿por qué no? Déjenme pensar, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? A ver, es que n igual a 1 es medio trivial, ¿no? Y me va a servir después, a ver, déjenme pensar. Voy a hacer dos casos, ¿vale? N igual a 1 es trivial, ¿no? Porque si n es igual a 1, Pero sí va a necesitar la del triángulo con 2, me parece. sí, Cuando sume. Ajá. voy a hacer los dos. Lo que pasa es que si no hago el n igual a 1, nada más se cumpliría de 2 hasta infinito, ¿no? Pero pues para uno también se cumple, ¿no? Entonces es lo único que voy a decir ahorita. Entonces, el caso para n igual a 1 es la suma desde que k es igual a 1 hasta n de acá, simplemente sería la suma desde de k igual a 1 hasta 1 de acá, que esto simplemente pues es el valor absoluto de A1, ¿no? ¿Sale? Que de hecho esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta 1 de acá, ¿no? Y en este caso sería la suma desde que k es igual a 1 hasta n de acá. O sea, esto nada más es como ponerlo trivialmente. O sea, puede haber puesto que si n es igual a 1, se cumple de manera trivial, ¿no? Pero bueno, nada más lo estoy acomodando de manera formal, ¿no? O sea, todos los estoy tratando como si fueran de cálculo 1, ¿no? Entonces, se cumple para n más, se cumple para n igual a 1, ¿no? Listo. Ahora, sí tengo que hacer el caso para n igual a 2 porque si no, no va a jalar mi inducción, ¿sale? Entonces, para n igual a 2, ¿qué diríamos? Bueno, pues, la suma, desde que k es igual con 1 hasta n de acá, sería la suma desde que k es igual con 1 hasta 2 de acá, que esto sería A1 más A2, ¿sale? Pero por la desigualdad del triángulo, esto es A1 más A2, ¿sale? Este es por la, este es por la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Vale? Pero esto es igual a la suma, ¿están de acuerdo? Desde que k es igual con 1 hasta n, hasta 2, ahorita ponemos el n, pero digamos que sería hasta 2, en este caso sería valor absoluto de AK, ¿no? Así. Y esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n del valor absoluto de acá, porque en este caso nuestra n vale 2, ¿no? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, también lo que estamos obteniendo es que se cumple para n igual a 2. Y de hecho, nuestro caso base justamente va a ser n igual a 2, ¿sale? Solamente lo que quise exhibir es que no empieza desde 2, sino que incluso en el 1 se cumple esta fórmula, ¿sale? Ok. Entonces, ahora sí vamos con la hipótesis de inducción, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis de inducción lo que nos dice es que la suma desde que k es igual a 1 hasta n de acá, esto es menor o igual a la suma desde que k es igual con 1 hasta n del valor absoluto de acá, ¿no? Tal cual. Esa es nuestra hipótesis de inducción.
¿Sale? Ahora, ¿cuál es la siguiente? Es el paso inductivo, ¿no? Vas a poner 1, 2, esta es la parte 2, no estaba la parte uno, era la base, ¿no? Aquí ya la puse. Ah, pues es que la puse hasta el final, ¿no? Vamos a poner aquí, que esta es la base, ¿sale? Y el paso 3, acuérdense que es, este, por demostrar que es válido para n más uno, ¿no? Ese es el paso 3, ¿no? Ahora, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esto es la suma desde que k es igual con uno hasta n más uno de acá en valor absoluto. Por mis propiedades, que de hecho, ¿qué propiedad? La propiedad que causó confusión, que creo que es la 4, ¿no? Entonces, por la propiedad 4, esta suma yo la puedo separar en dos. Este es la suma desde que k es igual a uno hasta n de acá, más, bueno, ni siquiera por 4, o sea, creo que ni siquiera es necesario eso, nada más que separo con el último término, ¿no? O sea, sí podría ser por 4, pero más que eso, lo podemos ver así sin depender de eso, ¿no? Entonces ahí está. ¿Están de acuerdo? Y luego aquí, este es un número real, ¿no? La suma de reales es reales y este es un número real. Entonces este lo puedo pensar como un solo elemento y entonces por la desigualdad del triángulo, esto es la suma desde que k es igual a uno hasta acá más el valor absoluto de acá más uno, ¿no? Sale aquí, correcto. Ahora, aquí simplemente apliqué la desigualdad del triángulo, ¿vale? Y si se dan cuenta, la base podría ser n igual a uno, ¿no? Pero bueno, ya, no importa. Esto por la hipótesis de inducción sería, ¿en qué? Por la hipótesis de inducción, esto sería menor a la suma desde que k es igual a uno hasta n del valor absoluto de acá más el valor absoluto de acá más uno, ¿no? Pero esto es lo mismo que la suma desde que k es igual a uno hasta n más uno del valor absoluto de acá, ¿no? Ya lo probé, ¿no? Por lo tanto, se cumple para n más uno, ¿no? Y ya acabamos la prueba. Si se dan cuenta, sí podíamos haber hecho el caso base para n igual a uno, ¿sale? Porque si n es igual a uno, esta suma por lo menos tiene dos términos y la puedo separar en dos, ¿no? Como aquí. Y entonces pasa esta, ¿no? Y por la hipótesis pasa esta y ya tengo esta, ¿no? O sea, no es necesario haber hecho la base en n igual a 2, ¿sale? Bueno, pero también estoy suponiendo cierta la desigualdad del triángulo, ¿va? ¿Puedes subirle tantito, por favor? Sí, ahí está bien. Sí, ya, gracias. ¿Cómo ven? Pues no se ve tan complicado. Todas estas propiedades que apuntamos aquí, desde la uno hasta la 7, se hacen por inducción, ¿sale? Y hasta podría decirles que esta es la más, de las más difíciles. Entonces, realmente, todas estas pruebas son como muy elementales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hicimos una para que no digan, o para cuando les digan, no, pues saben que esto es un repaso, pues digan, no, pues el profe nada más no se quiere detener en hacer esto, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Ahorita estamos como haciendo todo lo preliminar. Todavía no empiezo formalmente con la teoría. Estoy haciendo como muchas cosas preliminares que vamos a utilizar. Pues aquí, sumas importantes.
Entonces, sumas importantes. Por ejemplo, la suma de los primeros números naturales. ¿Quién me dice la fórmula? Es n por n más 1 entre 2, ¿no? Exacto. Entonces ya les van ganando, ¿eh? Y otra vez. Ok. Entonces es n por n más 1 sobre 2. Ahora, alguien que no sea Guillermo. ¿Cuánto vale la suma de los primeros cuadrados? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Correcto. En este caso fue Abril Gutiérrez. Ah, me llamo Fernanda Treviño. Ah, perdón. Me confundí. Está bien. Entonces, ¿cuál sería la suma, por ejemplo, de los, de los primeros cubos? ¿Se la saben también? Creo que, bueno, era como la primera, pero elevado al cuadrado. Sí. ¿Quién habló? Miranda Quintero. Quintero González, Miranda Montserrat. Entonces, aquí sí, como les digo, estamos viendo cosas común. Esto todavía ahorita sigue siendo muy introductorio y muy de repaso, ¿no? Pero tengan paciencia, ya vendrán las cosas este, más difíciles, ¿no? Pues estas sumas son importantes y aquí sí ya lo voy a poner como una observación, ¿no? Se le deja al lector las pruebas correspondientes, ¿no? ¿Qué cómo serían? Pues por inducción, ¿no? Sí, seguramente eh, los que llevaron curso conmigo en cálculo uno ya demostraron todas, ¿vale? Pero les digo, no sé los demás cómo fueron sus cursos de cálculo, entonces, o de álgebra, o como sea, pero digamos, en algún momento ya tuvieron que haberlas demostrado. Lo que ahorita me interesa no es que las demuestren, lo que ahorita me interesa es que las recuerden, ¿sale? Eso es lo que me interesa, nada más. ¿Por qué? Porque van a ser útiles, después, ¿sale? Bueno, entonces creo que ya estuvo de ejemplos. La geométrica la necesitaré. No, no creo. Pues vamos a empezar ahora sí, a ver. Este, o alguien quiere ver algo más antes de que empecemos ahora sí ya, o sea, ahorita lo siguiente que ya voy a poner ya es como tal el comienzo de cálculo 2, ¿no? Bien. Entonces aquí, empieza lo bueno, ¿no? Entonces, dice, consideremos f de x una función acotada en A.
¿Sale? Entonces, súper importante. Acuérdense, otra vez estoy volviéndome a agarrar una función que es acotada. ¿Sale? Ahora, de esta forma, existen, digo, que sea acotada es que existen M y M números reales, tales que M es menor o igual a f de x y este es menor o igual a m para todo x que pertenece a B. Eso es que algo se ha acotado, o sea que existe un número que está por abajo y que existe un número que está por arriba. ¿De acuerdo? Ahora, am, ya que tenemos esto, vamos a hacer la siguiente definición. Ahorita es importante, o sea, toda nuestra teoría, no sé cómo marcarlo, sino con azul o con lo que sea, va a considerar que la función es acotada, ¿vale? Y que por lo tanto existen todas estas cosas. Entonces, a partir de aquí, siempre estamos asumiendo esto, ¿vale? Ahora, definición, ¿vale? Una partición, este concepto es súper importante. Digo, para los que ya han cursado cálculo 2, pues ya sabrán qué es, ¿no? Y así. Pero para los que no han cursado y es su primera vez, este es uno de los conceptos importantes, ¿no? Entonces, una partición pi le voy a llamar para facilidad. Pues, entonces, una partición pi del intervalo. Aquí sí estamos haciendo, aquí ya empezamos a ser rigurosos en las cosas, ¿eh? Desde que empezó lo azul. Entonces, una partición pi del intervalo AB es un conjunto de puntos de la siguiente forma. Se va a poner pi, va a ser igual. El primer término de mi partición tiene que ser el extremo del intervalo. O sea, eso es una regla, ¿sale? El extremo A tiene que ser el primer elemento de mi partición. O sea, tiene que ser como mi x0. Mi siguiente término de mi partición tiene que ser más grande forzosamente que el primero. O sea, x1 debe de ser mayor estricto que x2 y así, ¿sale? Cada término tiene que ser más grande. De tal manera que cuando termine, mi último término tiene que ser justamente el extremo del intervalo. ¿Sale? Esto lo puedo poner también así como esto es xk, tal que k va desde 0 hasta n, ¿no? ¿Se entendió el concepto de partición o quieren que digamos una cosa intuitiva? ¿Lo podemos graficar? Claro. Sí, porque matemáticamente está perfectamente bien definido lo que acabo de poner, pero no hemos explicado absolutamente nada, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner nuestra línea. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, vamos a pensar que aquí está el intervalo A y B, ¿no? Entonces, voy a poner lo que para mí sería una partición. Aquí lo que me está diciendo es, voy a poner la partición con rojo, ¿no? Me está diciendo, mi primer término tiene que ser este punto. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que me dice la definición. Y mi último término tiene que ser este punto. Después, pues puede tener más puntos, pero tienen que estar de cierta manera ordenados. Entonces, por ejemplo, este podría ser el x1, ¿no? Y el x2 podría ser este.
Y el x3 podría ser bueno, o sea, la partición puede tener en elementos donde yo lo decida. De hecho, tiene n más un término, ¿no? Porque empieza desde cero. En este caso voy a pensar que solamente me quiero tomar n igual a 4, o sea, solo voy a tomar 5 puntos de mi partición. Puedo tomarme muchísimos más, pero me los debo de tomar de manera cuidadosa. O sea, el primero debe ser A, el último debe ser B, y los subsecuentes deben de ser mayores, ¿no? El x1 debe ser mayor que el x0, el x2 debe ser mayor que el x1 y el x3 debe ser mayor que el x2. Si se dan cuenta, cuando hice esto de esta manera, lo que estoy haciendo es definiendo una partición del intervalo. ¿Qué partición? Bueno, la que considera primero este pedazo, la que considera después este pedazo, la que considera después este pedazo y finalmente la que considera después este pedazo. O sea, es decir, estoy partiendo el intervalo en 4 intervalos. ¿Ya vieron? De ahí viene el nombre de partición. Cuando nosotros hacemos una elección de puntos como estos, o sea, nos tomamos una partición, en realidad lo que estamos haciendo es partir de alguna forma el intervalo A, B. ¿Vale? ¿Cómo ven? Y hay una diferencia en su caso de que la longitud fuera diferente entre cada intervalo. En este caso la longitud es diferente, ¿no? Digo, aparte de que mi dibujo no es muy bueno, no me los tomé del mismo tamaño, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Ajá. Dentro de esto, ¿en qué afecta el pi? Es decir, una partición pi del intervalo AB es un conjunto de partes de puntos de la siguiente forma, pero ¿en dónde está afectando pi? ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta. Sí, sí, es decir, pi, ¿qué es lo que representa aquí? Solo es un nombre, es notación. O sea, le pude haber puesto P o le pude, pero me sale más bonita la pi que la P, por eso es que puse pi. Ya comprendo. Sí, no, pero no quiere decir que esto es 3.1416. O sea, nada de eso, ¿sale? Solamente es como si hubiera usado un símbolo griego para llamarle a una cosa, ¿vale? Ya, comprendo, gracias. Ok. Yo tengo una duda, es que no entiendo muy bien qué es eso de x, k es igual a k igual a 0 hasta n. Ah, solamente es la notación corta de esto, ¿no? O sea, porque si ¿esto qué quiere decir? Esto es el conjunto que tiene al x0, al x1, al x2, hasta el xn, que justamente es como este conjunto, ¿no? O sea, los elementos a final de cuentas, los elementos de la partición los vamos a poder poner también así, ¿no? Esto es x0, x1, hasta xn. Eso es lo que quiero decir con esto, ¿vale? Ah, ok, sí, ya, gracias. Digo, a veces nos va a convenir ponerlo así y ya después usar la propiedad de las particiones. A veces nos va a convenir poner la propiedad de las particiones, pero eso ya depende del problema que vayamos a resolver, ¿no? ¿Quedó claro quedó clara la definición de particiones? Es súper importante, ¿eh? Sí. Perfecto. Pues Todo vamos bien. con... ¿Qué pasó? Que todo bien. Bien. Nos vamos a la siguiente definición. Como se dan cuenta, poquito a poquito vamos empezando a tomar este vuelo, ¿no? En los temas del curso, ¿no? Entonces vamos a definir la norma de la partición, ¿vale? Entonces, sea pi, una partición del intervalo AB, ¿no? Aquí si se dan cuenta estamos pensando en intervalos. De hecho, si quieren aquí lo vamos a poner desde el principio.
que el A es menor estricto que el B, ¿sale? ¿Por qué? Porque si es un solo punto no hay particiones, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, mm, pues simplemente sí, eso que dije es más preciso. O sea, que si el intervalo, si el A fuera igual a B, esto es un punto y no se puede partir un punto. Entonces no existe ninguna partición en un intervalo, es un punto, ¿no? Entonces sí, no es necesario arreglarlo. Si API una partición de AB, este, déjenme pensar qué me voy a poner. Bueno, vamos a poner. Se define la norma de la partición. Este, ¿Cómo? Poner aquí. A ver, la norma de la partición. La vas a poner así como valor absoluto, pero no es valor absoluto porque esto no es un número, es un conjunto, ¿no? de números. Entonces, esta es la norma de la partición. Va a ser igual al máximo de estas diferencias. Va a ser el máximo de xk menos xk menos 1, donde la k corre desde 1 hasta n, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál sería la norma de la partición de nuestro primer ejemplo? El último intervalo. Pues está complicado, ¿no? Podría ser como que cualquiera de estos, ¿no? Eh, ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo de una partición así con numeritos y calculamos su norma? ¿Vale? Sí. Pero para que quede más claro, porque si no, ay, entonces, consideremos el intervalo, no sé, 0,2. ¿Y quién me da una partición de ese intervalo? ¿Les parece si tomamos 0, un tercio, 1 y 2? Eso me define una partición, ¿están de acuerdo? Si hacemos el dibujo, la voy a poner en rojito, nuestra partición, ¿cómo se ve? Bueno, aquí anda el 0, aquí se ve nuestra partición, aquí anda el 2, y aquí está nuestra partición. Y el 1 tercio, bueno, más o menos debe andar por aquí, ¿no? Que este sería el 1 tercio. Luego el 1 sí me lo estoy tomando y allá, ¿no? Pues esa es mi partición. Ahora, si se dan cuenta, la norma de la partición dice, pues, ve restando todos, ¿no? O sea, k igual a n es xn menos xn menos 1, ¿no? Entonces va restando, y luego cuando n es igual a menos 1, k es igual a n menos 1, perdón, es el xn menos 1 con el xn menos 2. O sea, quiere decir que vas comparando este con este, y luego vas comparando este con este, y luego vas comparando este con este, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este, realmente cuando yo digo norma de la partición es la distancia máxima que tenemos en los puntos, ¿no? Entre cualesquiera dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuál sería la norma de la partición? Bueno, pues tendría que calcular cuánto vale esta, ¿no? Que esta vale 1 tercio, ¿no? Tendría que calcular cuánto vale esta. Esta vale 2 tercios. Y tendría que calcular cuánto vale esta. Y esta vale 1. Entonces, ahí se ve, si quieren de manera matemática la ponemos, ¿no? Yo me tendría que fijar en el máximo de xk
menos xk menos 1 con k desde 1 hasta n. Eso es lo que tendría que fijarme, ¿no? Pero ahora, en este caso nuestra n vale, ¿cuánto vale nuestra n? Vale 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué 3? Porque aquí sí estamos contando el primero que es el x0, acuérdate. Ok, sí, ya. Entonces, nuestra n en este caso sería 3, entonces esto sería, lo voy a poner, sería el máximo de x3 menos x2, x2 menos x1 y x1 menos x0, ¿no? ¿Sale? Pero esto sería el máximo, el x3 es 2, entonces esto sería 2 menos 1, coma, el x2 sería 1 menos 1 tercio. Así, lo puse bien. Y el otro sería 1 tercio menos 0, ¿no? Entonces, si desarrollamos esta parte, esto sería el máximo de 1, 2 tercios y 1 tercio. Y este sería 1. Pues, por lo tanto, como lo vimos de hecho en el dibujo, la norma de la partición es 1. O sea, lo que te está diciendo es, intuitivamente cuando hicimos estos pedazos, la norma de la partición es la longitud del pedazo mayor. ¿Sale? Y aquí lo estamos viendo con un ejemplo ya específico, como si tenemos un intervalo y tenemos una partición, ¿cómo le haríamos para calcular la norma de la partición? Ya en un ejemplo, digamos, muy específico. ¿Sale? Entonces, ¿tienen dudas de esto? No, ninguna. Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, si se fijan, bueno, ya estamos como empezando a agarrar un poquito de, ¿cómo puedo decir? De inercia. Y aquí le vamos a dejar por la clase del día de hoy. Se va a poner más, va a empezar esto a ponerse más, ay, ya le quité el, perdón, no quería hacer eso. Entonces, más bien lo que quería hacer es pausar el video.